Esto es El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. El Gerente. ¿Cómo estás, Polaco? ¿Cómo enfrentamos esta semana? Muy bien. ¿Cómo te va? Bien, impecable. Súper bien. Linda entrevista. No pude estar ese día, me encontraba fuera de Santiago para conversar con Tatiana y es muy entretenido escucharla, ver, sobre todo, entender cuál es su visión del fútbol femenino, distinta a la que tenemos en Chile en general. Ella viene de un fútbol mucho más desarrollado. Entonces, me gustó mucho. Muy buena entrevista. Qué interesante se puede aspectar respecto a la conversación que vamos a tener en el segundo bloque, porque en esta mesa hemos tenido a distintos personajes protagonistas, sobre todo, que integran el mapa histórico de nuestro fútbol, como Milton Milla, Arturo Salá, Peter Dragicevic, Claudio Palma, vigente relator, pero también hemos hablado sobre la historia. Tuvimos a don Héctor Pinto, Ricardo Abumor, alguien desde la dirigencia que está totalmente vigente, siendo quizá el número uno, porque es gerente general de Everton de Viña del Mar. El presidente vive en México, está el presidente corporativo que es Cristian Castro, entonces digamos que es el presidente interino que vive en Viña, que opera ahí, que administra este club tan tradicional. Exactamente, bueno, vamos a conversar en un ratito más con Rodrigo Robles, ex gerente de la NFP, actual gerente de Everton, pero también lo realizó con O'Higgins de Rancagua y con Audax Italiano. Un tipo que tiene muchísima experiencia en términos administrativos de clubes de fútbol, fue gerente general de la selección chilena, el periodo de Arturo Salá, de Sebastián Moreno, de Pablo Milá, del primero, y creo que va a ser interesante conversar y preguntarle cómo es vivirlo desde adentro. Todos conocemos la crisis que se está viviendo, todos entendemos, pero poco a veces se habla desde cómo se ve desde adentro, cómo se generó, cómo se gestó esta crisis, y sobre todo, lo más importante, cómo se recupera. Sí, no, y tuve una visión desde adentro súper integral, porque está basada de manera transversal. O sea, trabajó con Ricardo Bumor, que es una administración muy distinta, por ejemplo, que hoy día sostiene el Grupo Pachuca, que es una administración internacional. Trabajó en Audax Italiano, que también es otro tipo de administración. Y estuvo en 2 periodos en cargos distintos, gerencias totalmente disímiles, como es la Liga, la gerencia de competiciones de la NFP. Y últimamente también estuvo, antes de tomar Everton de Viña del Mar, como gerente de selecciones. O sea, ¿qué mirada más transversal ha sido protagonista, actor dentro de una obra de teatro en distintos roles? Sí, y yo creo que va a ser interesante también poder conversar de esos temas porque nosotros, producto de nuestra formación en general en nuestro país, somos tendientes a personalizar ciertas culpas, llevémoslo así. Cuando se habla, por ejemplo, el fracaso de la selección, Milad, yo creo que es muy responsable, muy responsable de todo lo que ha pasado, pero también hay que mirar, bueno, ¿y quiénes están detrás? ¿Quiénes son los que toman fuerza para tomar decisiones? Ahí está la importancia de los liderazgos, la importancia de la experiencia, en el caso de Milad, la experiencia política. Recordemos que él fue intendente de la región del Maule, pero también es importante entender que toda esta cuestión tiene otras patas y tienes otras personas que toman decisiones que al final no te ayudan No quiero con esto limpiar imagen de nadie, porque cada uno tiene que hacerse responsable por sus decisiones, pero en el fútbol en particular hay demasiados intereses, muchos intereses, desde los mismos clubes, obviamente, que quieren dar la vuelta mes a mes, de los jugadores que quieren obtener los mejores contratos posibles y quieren muchos de ellos partir al extranjero, los representantes que quieren hacer la operación, que también son dueños de clubes, y por supuesto la selección. Entonces creo que en eso, insisto, personalizar en un nombre muchas veces creo no me parece justo, porque hay que entender que esto es una industria que tiene demasiadas patas. Siempre se dice las patas de una mesa. Esta mesa es como la del T-Club, porque es larguísima, está donde interviene muchísima gente, muchísimos intereses creados. Entonces creo que es importante y es prudente también entender quiénes son esos actores y la importancia que tienen en la toma de decisiones. Porque muchas veces puede estar todo listo y basta una persona que de repente te dice, oye, yo no estoy de acuerdo. Y yo no, hasta que no me den esto, yo no voy a firmar y ahí se te cae todo. Entonces,
Es una industria que necesita una regulación distinta precisamente para evitar que de pronto cosas pequeñas hagan tanto estrago como lo han causado. Sí, Polaco, respondamos alguna pregunta de nuestras redes sociales durante Dale. esta semana. Anoté una acá de Álvaro Vizcarra que corresponde respecto a la semifinal que va a disputar la Universidad de Chile contra Lanús de Copa Sudamericana. Está pidiendo a la dirigencia de la Universidad de Chile quizá suspender un partido más. Por eso también es interesante como extraer respecto a lo que tú estás describiendo como intereses de los clubes, porque hay una mesa gigante donde hay que priorizar el bien mayor. ¿Será importante interrumpir el campeonato nuevamente con tantas fechas suspendidas? Pero también hay un equipo que nos está representando y muy de buena forma en la competencia internacional. Yo soy enemigo de suspender los partidos. Ok. Yo personalmente. Y te digo por una razón muy sencilla. Los jugadores en general, y no te lo van a decir hoy día, y esto no es que lo haya conversado yo con los jugadores de la U por si acaso, cero. Pero yo te aseguro que muchos jugadores de la U no quieren que se suspenda. ¿Sabes por qué? Porque es la oportunidad que tienen para jugar. Es la oportunidad que tienen cuando probablemente cuando guarden a uno u otro, si guardan a Di Llorio, por ejemplo, que venía estuvo operado de una rodilla, Lea Fernández, que se está reincorporando, esos jugadores lo que más quieren es que se juegue para que ellos tengan una chance. Y para mi gusto no hay nada mejor, nada mejor que mantener los campeonatos, se disputan y se ganan y llegas a instancias mayores, cuando mantienes a todos competitivos y cuando los mantienes a todos ocupados. Pero cuando tú dices, oye, no nos juguemos aquí porque tengo que... Perfecto, ya, los guardáis, juegan la Sudamericana. Viene el partido y vuelven a jugar los mismos. Que está bien, que es una decisión del técnico. Pero yo te aseguro que muchos de los que están ahí de decir, oye, no, pues, no suspendan para que podamos jugar nosotros también. Y creo que eso aumenta la competitividad interna, aumenta la motivación, los mantiene a todos prendidos. Y también al titular, que ve cómo juega el otro y dice, chuta, yo no me puedo dormir. No me puedo dormir porque me duermo y me va a comer las patas. Entonces, yo entiendo que hay que privilegiar el bien mayor y todo, pero me pongo en el lado del jugador. Me pongo en el lado del jugador y yo te aseguro que muchos quieren que se juegue. Yo he jugado pocos partidos en la Universidad de Chile en comparación a los rivales que tiene en Copa Sudamericana. O sea, también incluso antes del partido... En Chile se juega poco. Se juega poco. Antes del partido con La Serena, que además... Álvarez utilizó un equipo mixto, se habían jugado 4 partidos o 5 en septiembre, antes del partido que decidió descanso mucho. Claro, y con el mes de por el campeonato sub-20 que es inentendible, absolutamente inentendible. Tenemos un campeonato parcelado con una Supercopa que se debió haber jugado en enero o febrero y que se terminó jugando en septiembre. O sea, de verdad, seguirle dando breaks al campeonato, personalmente no me parece. No creo que sea lo correcto. Y además también sienta malos precedentes. Para cuando de repente otros te piden. Hay cuestiones que son insalvables, obvio. O sea, en ese sentido hay cuestiones que cuando te pasan y... O sea, no puedes ir. Pero otras que no. Otras que de repente... Yo creo que la U tiene para presentar un equipo. No el mejor quizá, no el que tiene Álvarez en la cabeza. Convengámoslo. No es que Álvarez quisiera poner ese día ese partido. Pero es el riesgo-beneficio de ser director técnico de un equipo tan importante, de un equipo que tiene más plantel que otros, por lo menos en el papel, y por tanto, para mí, se debiese jugar. Clarísimo tu punto de vista, Rodrigo Golver. Ya está esperando a nuestro invitado que intentaremos sacarle el mayor provecho posible. Ojalá. Porque tenemos mucho ahí aristas que desarrollar con él, por el conocimiento, por la vigencia, por toda su experiencia en la NFP y en distintos clubes. Despedimos este primer bloque agradeciendo a la editorial Planeta que nos brinda constantemente el libro y también a nuestro principal partner de El Gerente en The Clinic, que es Hyundai. El cambio no parte en el futuro, parte en el trayecto. Hyundai presenta la evolución híbrida, una nueva forma de moverse más eficiente, más consciente, más conectada con el mundo que queremos. Porque cuando el cambio refleja lo que viene, los autos también. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Volvemos a este 13º episodio de El Gerente en The Clinic junto a Rodrigo Golver y ya compartiendo la mesa con un nuevo invitado, Polaco. Así es, tenemos un interesante invitado porque tiene que ver con el mundo del fútbol, con la NFP
y además que tiene una historia bien entretenida que nos va a nutrir no solamente de testimonios, sino que también de conocimientos para entender otra parte, para entender también cómo es la vida desde adentro de una institución tan difícil y tan cuestionada hoy día como la NFP. Se trata de don Rodrigo Robles, ex gerente general precisamente de Audax Italiano, de O'Higgins, de la NFP, gerente general de Everton. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar acá. No, un placer, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Nelson, acá disponible para hablar de fútbol, de las entidades donde me ha tocado participar y para entretenernos un ratito, ¿no? ¿Cómo está en esta etapa como gerente general de Everton de Viña del Mar? En una experiencia que, tal como la describe Polaco, has tenido distintas etapas, ¿no? En O'Higgins, en Audax Italiano, en 2 instantes, 2 periodos con distintos presidentes en la NFP y ahora con la misión de enmendar a este Everton. Sí, bueno, efectivamente este es un desafío bien particular y bien novedoso. Como ustedes saben, el Everton de Viña del Mar pertenece al grupo Pachuca, ¿no? Son 4 clubes: el Real Oviedo, que está en la primera división de España, el León, el Pachuca propiamente tal y el Everton, y en la gerencia general, que es un rol, te diría que no nuevo, pero relativamente novedoso por un poco para lo que me había tocado a mí estar, ya sea en los clubes, en la dirección deportiva, en O'Higgins, en la dirección ejecutiva. Son proyectos que tienen algún grado de particularidad, pertenece a una familia. En el caso de la familia Humor en O'Higgins también me tocó trabajar con una familia que tiene pros y contras como cualquier emprendimiento familiar de esta naturaleza, e intentando, consolidar el proyecto de Everton, que ya lleva casi una década desde que entró en la propiedad la familia Martínez, del grupo Pachuca, e intentando capturar las sinergias que uno debiera creer poder tener la posibilidad de capturar para tener los beneficios de ser parte de un grupo, ¿no? ¿Y eso qué significa en términos de la mirada de mediano y largo plazo? O mejor dicho, ¿cómo confluye la visión y los deseos de los hinchas de Everton con los deseos del grupo también? Sí. Porque cuéntale a la gente, ¿no? Y a nosotros también. Para el grupo hay un club más importante que otro, se le pone más luca a uno que a otro. No, son preguntas naturales que seguramente surgen y te parecen a ti porque son preguntas que los hinchas nos hacen en Viña del Mar. Bueno, yo no llevo tanto tiempo en el club, pero sí me han educado un poco sobre esos temas. Yo te diría que básicamente este es un grupo como es la tendencia hoy día en el mundo, los multiclub, más allá del famoso tema de la multipropiedad, pero eso es otro asunto. Pero claro, ellos respetan bastante, fíjate, la identidad local, que es algo que se cuestiona bastante en otros ámbitos, en este caso no. Tenemos un presidente corporativo que es local, un viñamarino que se encarga de efectivamente resguardar la identidad local. Durante 7 años un presidente mexicano que ya está de vuelta en México. Después me convocó a mí para darle continuidad a ese proyecto, pero más allá del tema económico particular, son identidades locales, clubes locales. En Chile existe, como en muchas ligas, no así en el resto de Sudamérica, el fair play financiero. Tenemos nuestro propio presupuesto. No somos más, comillas, poderosos que nuestra competencia en Chile, sí con los beneficios de ser parte de un grupo, como por ejemplo a veces acceder a jugadores que de otra manera uno no accedería, o buenas prácticas, o intercambio de conocimiento. Ahora que el Real Oviedo está en primera división, evidentemente uno debiera ser capaz de capturar conocimiento, innovación o identidad de un club que juega en una de las 5 ligas más importantes del mundo. Ese, es el desafío en el cual yo estoy encomendado hoy. Pero respetando, como te digo, la identidad local, entendiendo que es un club con historia, que representa una ciudad, que es muy importante para Chile, pero el grupo lo ha entendido así. Por eso tenemos un comportamiento local muy fuerte. No se han desconectado y es por eso que hoy día, al menos en los que dirigimos el club, somos todos locales. No quiere decir que si hubiese un extranjero sería distinto, que en su minuto lo hubo, Pedro Cedillo, mexicano, pero entendió inmediatamente que en el momento que él se fuera tenía que haber gente local y así ha funcionado, ¿no? Ya, cuando uno ve, por ejemplo, yo te preguntaba como la visión de mediano y largo plazo, pensando también en los hinchas de Everton que dicen, bueno, pero ¿para dónde va el club? ¿Qué es lo que está mirando?
para el, no sé, 2030, supongamos. Que Sí. normalmente los planes estratégicos, estratégicos, claro, son quinquenales. Sí, Entonces, sí. de repente mirando hacia adelante. Sí, con un poquito más de distancia. Exacto. Sí, bueno, en el fútbol, yo que provengo, a diferencia tuya, yo no fui jugador, pero bueno, me he educado en el fútbol muchos años en la dirección de clubes. Uno intenta replicar las buenas prácticas del resto de las industrias en el fútbol, que termina siendo muy complicado, pero porque claro, pareciera ser que el plan estratégico es ganar cada domingo y eso sí, es una necesidad y es importante, pero también es cierto que hay que ir cumpliendo objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y el objetivo de mediano y largo plazo, como dice el polaco, es consolidar. No quiero caer en la frase cliché de ser el cuarto equipo de Chile, porque hay varios, incluso en los que he estado, que hemos aspirado a eso. Pero consolidar de verdad como una institución sólida, competitiva a nivel local, competitiva a nivel internacional, guardando las distancias con Argentina y con Brasil, pero entendiendo que la responsabilidad que se representa una ciudad muy importante y que va más allá del fútbol. Por eso las relaciones actuales con el municipio, con el estadio, con el complejo, apuntan a eso, ¿no? Que no sea un tema si el propietario es extranjero o de qué nacionalidad, sino que Everton de Viña del Mar tiene que ser un protagonista permanente en la competición. Ese es el desayuno. Tú tocaste un punto ahí respecto a que la gente, que es muy celosa de eso. Nosotros hace una semana estuvimos aquí a Ricardo Humor, que conoces tú también, trabajaste con él, y él decía en su minuto, a mí me hubiese encantado, lo dijo textual, me hubiera encantado que O'Higgins lo comprara empresarios de la zona. Sí, y ninguno se interesó. ¿Se está desarraigando eso en el fútbol en general? Sí, bueno, y Ricardo estaba medio frustrado porque tuvo un acercamiento bien cercano con un empresario local. Lo que pasa es que yo creo que hay un poquito de temor que efectivamente con un inversor extranjero, efectivamente el tema identitario o del desarraigo se produzca naturalmente. Si no me equivoco, entre el 45 y el 50% de los equipos en el mundo hoy día tienen propiedad extranjera. En Inglaterra más del 75% tienen propiedad extranjera. Pero yo creo que más allá de eso en particular y atendiendo la preocupación de Ricardo, tiene que ver con si el extranjero va a permitir o no, o va a respetar o no la localidad del club, ¿no? Yo creo que si somos capaces como ya quizás aterrizándolo al tema de las entidades que dirigen el fútbol chileno, si somos responsables y somos prudentes y somos o entendemos que la propiedad extranjera, a mi juicio, no es un problema. El problema es cuando efectivamente se pasan a llevar los valores locales. Eso es lo que uno debiera poder defender, no solo como club, sino que como fútbol chileno, ¿no? Y ahí vienen todas las derivadas de si el propietario es uno o es otro, si es extranjero o extranjero, pero en la medida que hoy día Ricardo se haya sentido con la tranquilidad, bueno, el tiempo lo dirá, si a quien vendió va a respetar esos valores, que aparentemente así sería, yo creo que es un valor a defender como, no por ser anti-extranjero ni nada. De hecho, Chile, no solo en el fútbol, tiene inversión extranjera, pero bien regulada, bien administrada, me parece que es una buena noticia, pero respetando el desarrollo de precisamente estos planes estratégicos. Ojalá se le dé continuidad y que el complejo que tiene O'Higgins, el complejo que tiene Everton, el complejo que tiene Católica, la U, Colo-Colo y otro Coquimbo, ¿no? Cualquiera sea el del propietario en el futuro, le dé continuidad, ¿no? Creo que el debate de repente cuando se basa en si los propietarios son extranjeros o nacionales queda corto. Yo no creo que sea tan importante. O sea, bienvenidos los propietarios extranjeros si vienen con estos nombres propios, con probidad y con proyectos deportivos. Finalmente eso es lo que importa. O sea, cuál es el nivel de aporte de los extranjeros no solamente en el fútbol, sino que se extiende también a otras industrias. Pero el proyecto deportivo de Everton de Viña del Mar, porque si tú bien dices, claro, se aspira a ser al cuarto grande, yo definitivamente pongo a Everton dentro de los 6 grandes por tradición, por sentido de pertenencia con la ciudad, por títulos logrados también a la historia de un club que tiene 116 años. Pero y lo dice un guanderino. Necesario. Pero se han quedado cortos respecto a esa sana ambición esquiva que en los proyectos deportivos respecto a los réditos ha logrado Everton de Viña del Mar desde que está el grupo Pachuca. Un poco por eso te fueron a buscar,
por eso te sedujeron a ti para poder integrar este rol. Sí, mira, el tema de, para no quedarnos en la propiedad extranjera, efectivamente debiera ser, no es que debiera dejar de ser un tema, sino que sí, es importante, pero claro, uno debiese profundizar más, y el mismo Ricardo lo decía, que las discusiones en el fútbol de hoy son muy superficiales, no se profundiza, precisamente porque los proyectos no se logran consolidar, más allá del tema de la propiedad. Y bueno, sí, yo he tenido experiencia en otros clubes, en la NFP y en la federación, por decirlo de alguna manera, la selección nacional hasta el año pasado, donde, claro, hay una tarea pendiente, ¿no? Hoy día la U está teniendo un buen rendimiento a nivel internacional, ¿no? Pero claro, yo venía pensando cuando venía para acá, esto es muy frágil, el análisis es poco profundo. Porque claro, cuando Coquimbo tiene una buena campaña internacional, pareciera ser que estamos bien a nivel internacional. Y cuando un equipo grande queda eliminado, estamos mal. Pero yo creo que no estamos ni bien ni mal. ¿Pero cuál es el contraste? ¿Has tenido mala experiencia de repente con propietarios extranjeros desde tu rol? No, yo creo no necesariamente participando en una institución, sino que también en estos 2 periodos que trabajaste en la NFP. Es que yo creo que todos aspiran al rendimiento deportivo, ¿no? Y tu pregunta es válida. ¿Por qué no ocurre? ¿O por qué están aislados? Claro, ¿O por qué aparece un O'Higgins, un Coquimbo? El otro lado de la moneda, porque quizás tienen una institución sólida dentro de la operación, de la administración, pero no han logrado esas cosas positivas en la cancha. Y es el desafío, porque de lo contrario, ¿cuál sería el beneficio de pertenecer a un grupo de esta naturaleza? Y es lo que uno tiene que ser capaz de demostrar, porque tiene otras actividades o otros beneficios que deberían poder sacarle ventaja, si se quiere, a la competencia a los clubes de este tamaño, ¿no? Y hay un punto, fíjate, que lo conversé hace cosa de 2 semanas con un gran amigo que es veedor de jugadores en Europa. A ver, yo creo que sí, el fútbol chileno está en una crisis muy grande, de eso no tengo la menor duda. Pero fíjate que aún así, él mismo me decía, aún así, con la crisis que tienen ustedes, por ejemplo, Pachuca tiene a Everton, el grupo caliente compró a O'Higgins. Vienen grupos extranjeros a sacar jugadores. O sea, sigue habiendo material en Chile como para que los extranjeros digan, oye, vamos, el tema es cómo nosotros valoramos eso para decir, oye, ok, dale, vengan, pero también déjenos algo. No sé, como fue, no sé, me acuerdo antes del Royalty minero, que las empresas extranjeras sacaban cobre, y de repente utilidades 0. Chuta, no sé cómo lo hacen. Claro, pero sabes que tiene que ver específicamente con eso de que sigue siendo atractivo. Yo creo que efectivamente no solo no estamos bien, sino que estamos mal. A nivel de fútbol local, digamos, y a nivel de selección mayor, masculina, más allá del resultado de este Mundial Sub-20, porque va a pasar lo mismo, somos campeones mundiales y vamos a creer que formamos lo mejor del mundo, o no nos va tan bien y hay que matarlo a todos. Yo creo que no es ninguna... Pero no es ninguna de las cosas. Porque tú tuviste 2 periodos en la NFP, trabajaste con Arturo Salá, con Pablo Milata, antes con Sebastián Moreno, con propiedad. ¿Puedes argumentar respecto a cuáles son las causas de este nivel de retroceso que hoy día tiene el fútbol chileno? Es que yo creo que tiene que ver con lo que decía el polaco, que en el fondo sigue siendo atractivo el fútbol chileno. No, de lo contrario, no viene un grupo que compra O'Higgins y seguramente debe haber pagado bastante caro. ¿Dentro del contexto de qué es atractivo el fútbol chileno? ¿En contexto sudamericano? Hoy. A nivel local, lo que pasa es que es difícil compararse con Argentina. Esa es otra discusión. En Brasil no existe el fair play financiero, en Argentina tampoco. Es como en la época que juega el polaco, ¿no? Que firmaba un contrato y después veíamos quién lo paga. Campeones recientes de Copa Libertadores están demandados por todos lados. Entonces, claro, ahí no hay fair play, si se quiere. Pero dejando eso de lado, sigue siendo atractivo. Hay proyectos, hay directivos serios, hay gerentes serios, hay clubes serios. Lo que pasa es que, claro, no son la mayoría. Entonces, claro, terminamos nivelando hacia abajo. Pero igual se venden jugadores. A mí me tocó trabajar cuando yo estaba en la selección con Eduardo Berizzo para los Panamericanos. Más del 60% de los jugadores de esa generación se vendieron todos, ¿no? Y no fue una sorpresa, porque claro, hubo trabajo serio, profesional. Esos chicos en particular fueron bien entrenados, están compitiendo. Ahora debieran ser varios de ellos la famosa generación de recambio. Pero no es suficiente. O sea, yo te doy buenas noticias, pero claro, no quiere decir que estamos bien. Por eso pero hay un potencial
que el desafío es ver cómo canalizarlo, cómo ordenarlo desde el punto de vista de quienes nos dirigen, básicamente. Pero por lo mismo, Rodrigo, a ver, tú estuviste dentro de la NFP, en diferentes periodos, como decía Nelson, con Salá, que es de un estilo de administración, Sebastián Moreno, Milad, son tres manos distintas, pero tú mirándolo desde adentro, porque el hincha tiene una visión, dice, esta cuestión, y los más termos van a decir, se robaron todo, en fin. Desde que tú tomaste hasta que entregaste, pasando por diferentes presidentes, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo fue esto? ¿Fue decayendo? ¿Fue un proceso, fue una involución más o menos gradual? ¿O en algún momento no estábamos tan mal y de repente nos pegamos un porrazo? ¿Cómo lo viviste tú desde ese? Sí, bueno, fue bastante violento, porque cuando Arturo Salá asume, bueno, es de público conocimiento las razones por las que asume. A mí me da la sensación, fíjate, y es algo que no... Post-Jadwe. Post-Jadwe, sí. Claro. Sí. No era por no nombrarlo, sino que post-Jadwe, o sea, después de eso, claro, se entendió que la única persona que podía, o una de las personas que podía reconducir esto para que después viniera una continuidad de alguna manera, de orden, después del caos que eso provocó. Pero yo te diría que la inestabilidad dirigencial, que son quienes, y me incluyo, no quiero quitarme responsabilidad, porque claro, cuando yo estaba en O'Higgins, yo representaba a Ricardo Humón en el Consejo Presidente, entonces también soy parte de quienes toman las decisiones, no directivo de la NFP precisamente, pero dentro del Consejo. Pero claro, después de Arturo Salá viene Sebastián Moreno, que quiere darle cierta continuidad al orden que se estaba restableciendo, que me parecía muy positivo, de cierta manera. Pero bueno, pasó lo que pasó con Sebastián Moreno, ¿no? Claro. Y después viene Pablo Milad, de emergencia, y en un gobierno de emergencia no se puede hacer mucho, plena pandemia, ¿no? Y después Pablo Milad, bueno, es reelegido y con los resultados deportivos que todos conocemos. Entonces, yo creo que la inestabilidad dirigencial de la propia NFP, sin proyecto, básicamente porque cuando me ha tocado estar a mí, bueno, entre estallido social y pandemia, eso no ayuda mucho, ¿no? Pero ausencia de proyecto, ¿no? Hablábamos de planes estratégicos. En el gobierno de Arturo Salá se desarrolló un plan estratégico muy bien estructurado, un documento que es lo que uno dice, oye, ojalá ese documento no quede en un cajón. Bueno, y quedó en un cajón y estaba muy bien hecho, se consideraba la liga chilena como la holandesa, como la belga, que es productora de jugadoras, que es exportadora, que es una plataforma de negocio para que los jugadores se vayan a la MLS, a México, a Europa, los que puedan, por la ausencia de pasaporte. Pero claro, ese proyecto no quedó en nada. Después vino Sebastián Moreno, se interrumpió. Después vino Milad de emergencia. Después retoma, sin éxitos deportivos, con la generación dorada hacia abajo. Entonces fue como decías tú, Pero podríamos decir entonces que es como una administración del día a día, como salvando el fin de mes. Claro, es apagando incendios, básicamente. Yeah. No, con ausencia de proyecto, donde me incluyo también, en no tener la fortaleza o el carácter de aunar criterios para que entre todos, digo, no solo los directivos, ¿no? Entre todos los medios, ¿no? Que entendamos que no fuimos los mejores del mundo y no somos los peores tampoco. Si más allá del resultado del Mundial Sub-20 es la segunda competencia más importante después del Mundial adulto, ¿no? El femenino en su minuto tuvo alguno que otro éxito, entonces yo creo que no somos ni los mejores ni los peores, pero hay una potencialidad todavía subaprovechada que yo creo que los extranjeros están viendo, los representantes están viendo. No quiero entrar en esa materia, pero hay material para desarrollar. Muy interesante, ¿no? Rescatar estas aristas positivas que dejaron sobre todo la administración de Arturo Salá. Te digo por nombre propio que tú aquí pronuncias en la mesa lo que hizo Dardo Berizzo también respecto a también esta consecuencia que trajo de que nuestros medios en general, club e institución, quizás la gobernanza fuese atractiva mirada desde el exterior. Pero tú trabajaste en ese mismo instante con Berizzo, paralelamente con Francis Cajigao.
que era una persona que tenía mucho currículum, pero como scouting, ¿no? De Arsenal, y que no le quita también quizá ese peso para poder venir a Chile y generar un aporte, ¿no? Pero ¿qué dejó Cajigao? ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que hizo Francis Cajigao en nuestro país? Porque es muy discutido, quizás nosotros no sabemos tanto en detalle profundamente, porque los medios de comunicación, como tú bien dices, también tenemos un rol de divulgación didáctica hacia la gente, pero la imagen que dejó Francis Cajigao es muy negativa. Sí, a ver, me cuesta hablar un poquito de él porque yo vine después de él. Entonces. ¿Pero no trabajaste con él? No alcancé. Ah, no, ya, de hecho, sucediste en el cargo a él como gerente de selecciones. Claro. Entonces, claro, no es tan fácil, no es tan cómodo, o sí, o es fácil decir, llego yo y el de atrás hizo todo mal. Ya, pero apropiada la pregunta, ¿qué dejó? Y ahora yo voy a hacer todo bien. No. ¿Una extensión de proyecto? No, mira, es que no es primera vez que me lo preguntan, pero parece que no, como que no trascendió mucho porque, claro, pareciera ser que la respuesta era que efectivamente había hecho todo mal y que poco menos que estábamos en el fondo del mar por culpa de él, ¿no? Y finalmente, bueno, es un extranjero con trayectoria como scout, ¿no? 20 años de trabajo en el Arsenal no es algo menor. Vino a ser un gerente deportivo de selecciones, algo así, que es otra cosa, pero bueno, se entendió que tenía las capacidades o las herramientas para desarrollarlo. Yo lo que sí puedo rescatar, porque sí, sí puedo dar fe, es que cuando llegué como director de selecciones me encontré con Marko Viskupovic, que era el jefe de Scouts, un departamento de análisis y de desarrollo de talento chileno, que no existía, eso no existía. Y eso sí yo debo... Lo creó él. Él lo creó. Justamente también entiendo él creó el departamento. El fuerte de él fue precisamente aquello, crear el departamento de scouting. Claro, y también él se quejaba por lo que me comentan de que en el fondo no había base de datos, no había análisis de jugadores, no había microciclos regionales, nadie sabía quién jugaba en Cobreloa, en Arica, en Antofagasta. Entonces se crea este departamento de identificación de talento, de scouting, lo convoca a Marko Viskupovic, quien también se venía educando en ese ámbito, se había retirado hace 2 años, algo así. Conforman, yo me encuentro con esto, qué es lo que uno espera tener en un club y con mayor razón en una selección nacional, pero la selección no lo tenía y pocos clubes lo tenían, a mí me había tocado verlo. Y bueno, empezamos a capitalizar ese trabajo con Marko y yo creo que hemos heredado eso que hasta el día de hoy, más allá que Marko ya no está, pero sería interesante que ese trabajo de análisis de datos, de Big Data, de Scouting, de análisis en campo, no se desaproveche porque ahí está toda la historia reciente de las generaciones que nos van a permitir, ojalá, retomar los éxitos. Claro, pero eso sería ideal que estuviera dentro de un contexto, de un plan. O sea, me refiero como una pata pensando en el largo plazo, pero... ¿Se ve aprovechable en el corto? Es que tiene que ver lamentablemente, con una consecución de hechos que son los que hemos venido conversando, porque yo lamentablemente hoy día desconozco quién está liderando ese departamento, no lo sé. Ojalá que sí, habían scouts muy buenos, muy buenos analistas, que espero que ellos estén consolidando este trabajo y que alguien dirija ese trabajo. Hoy día llega una nueva persona con un cargo y con un perfil distinto, no exactamente deportivo, y que ojalá que entienda, como entendí yo en su minuto, que había material valioso para seguir capturando talento de chilenos en el extranjero. Hoy día hay jugadores, jugaron anoche, en la Sub-17 hay también, y es un trabajo que desde la desventaja que tenemos a nivel sudamericano no podemos desaprovechar, pero que no se corte ahí el proceso, porque si no partimos todo el tiempo de nuevo, en un año más hay elecciones en la NFP. Entonces, esa inestabilidad que todos sabemos que existe, es de esperar de que no sea así, o no sea del todo así. Claro. Bueno, tú tocaste un tema que para mí es fundamental, me tocó verlo desde la vereda dirigencial, y es ver muy buenos jugadores y que de pronto en su etapa no alcanzan a consolidar su madurez y se van. ¿Cómo, desde el punto de vista, hoy día en Everton, tuviste la NFP, ¿cómo hacemos para que esos jóvenes terminen su maduración en Chile y no partan a la primera oferta que tienen? Yo sé que es difícil, pero ¿cómo hacerlo? Porque resulta que nos ha pasado que
el 95-96%, si no me equivoco el dato, de los jugadores que salieron en los últimos años volvieron antes de los 6 meses o simplemente dieron vueltas, digamos, sin la sustancia o sin el futuro que uno creía que debían tener. Sí, mira, lo que pasa es que sí voy a responder. Que no es tan fácil porque hay que analizar en el fondo como todos los que intervienen en esto. Está el interés del propietario del club, que de pronto ve a un jugador joven con proyección y que cree que puede haber un buen negocio. Ahora, yo no creería que estaría mal en que salga, porque también se ha sofisticado mucho el scouting de los clubes europeos. Entonces, cada vez analizan más el entorno del jugador, porque también es un mal negocio para quien compra un jugador y después no le sirve, ¿no? Claro, quizás fue un buen negocio para el que vendió, fue un mal negocio para el que compró, pero también termina siendo un mal negocio para las selecciones nacionales, porque ese jugador que iba bien terminó quizás en cualquier parte y no fue útil para el fútbol chileno. Entonces, ese trabajo conjunto entre el fútbol chileno, en la NFP básicamente, las selecciones nacionales y los clubes, tiene que ser mucho más cercano, mucho más profundo, de manera que el jefe técnico de selecciones juveniles, en este caso Nico Córdoba, tenga diálogo permanente con ese jugador, tenga diálogo permanente con el club, tenga diálogo permanente con el presidente, y entre todos entendamos que es un buen negocio para todos que al chico le vaya bien. Ahora, de repente, también es cierto que el propio jugador quiere ir, ha venido de un origen humilde, ha desarrollado su carrera, quiere tomar la decisión más allá de la opinión del representante de turno. No es fácil retener a un jugador que ve que hay una salida económica interesante, ¿no? Claro, y aparte que muchas veces, si consideramos que más del 90% de los jugadores hoy día vienen de un estrato socioeconómico bajo, entonces, claro, pasan a ganar, son los salvadores de la familia en muchos casos, y eso hay que decirlo lamentablemente con esa frialdad, es así. No, muchos papás ven... Y a chicos me han dicho, bueno, ok, yo me aguanto un año, pero tú me tienes que compensar porque hay un dinero que voy a dejar de ganar. Exactamente. Y el club, yo mucho Grupo Pachuca seré, pero yo tengo un presupuesto que es el que tiene que respetar la reglamentación local. Pero es un trabajo conjunto entre las selecciones, entre la familia. Pero ahí entra también necesariamente el tema de los representantes. Me imagino que tú tienes que lidiar con ellos en algún caso. Y hoy día, ¿cómo hacemos cuando el representante es dueño de un club, está sentado en ese lado de la mesa, a este lado de la mesa, y al final el cabro, obviamente, y muchas veces me pasó, le cree más al representante que al papá? Sí, porque en el fondo lo que pasa es que todo tiene que ver más o menos con lo mismo. Quizá efectivamente puede que le crea más al papá, y si tú lo piensas, no estaría mal, ¿no? Si es que el representante actuara de buena fe, porque en el fondo es un tipo que se dedica profesionalmente a la actividad. Oye, y que ¿no? los haya. No, y que los hay. Y quizás la mayoría. Y lo hay, y son tipos que se dedican profesionalmente a una actividad que es muy Pasa que si compleja. está el representante de los dos lugares de la mesa, hay solamente un punto de vista, pues, o sea, no existe esa claro, formación integral. Ahí el conflicto de interés, ahí sí sería el problema, pero cuando tenía un tipo que se dedica profesionalmente a esta actividad, es como, no sé, yo le creyera más a mi papá que a mi abogado, pues, mi papá me dice, no, habla con el que entiende de esto, así como con ustedes o que entienden de una materia en particular. El problema, claro, es cuando hay conflicto de interés o cuando el interés del representante está por sobre el interés del propio jugador o de su familia o de su papá. Ahí yo creo que ahí hay problemas, porque ahí puede haber mala fe o hay alguna situación que escapa a lo que uno creería, y puede que algunos de los fracasos de jugadores respondan a eso también. No, pero claro, ahí los clubes tienen que ser lo suficientemente responsables para entender que, claro, que un negocio de corto plazo puede terminar siendo negativo no solo para la familia del jugador. Si estos chicos al final uno los recibe a los 8, 9, 10 años, esto es una actividad muy compleja, tú lo sabes. Y por eso es importante el tema que haya gente local en los clubes, porque esos son los que conocen a los... Tampoco esto es beneficencia al final, porque los jugadores llega al 1% y tú financiaste su carrera durante todo el tiempo, pero hay una familia, seguramente la familia es hincha de ese club. Es muy interesante eso, porque nosotros acá en The Clinic, el gerente, tratamos de entregar una propuesta, ¿no? Es importante también entender la situación de manera didáctica y divulgarlo de esa forma, porque hemos tenido, no sé, representantes de la industria de la comunicación, como Milton Milla,
Villa, Carcuro, dirigente muy importante como Dragicevic, Salá, tú que estás vigente hoy día en Everton Viña del Mar y con tu trayectoria en Audax, O'Higgins, 2 veces en la NFP, ¿nos puedes describir cómo opera el representante o las agencias de representación? Si tienen también, o sea, o al menos los más prestigiosos, de mayor reputación que en nuestro país, tienen un psicólogo deportivo, trabajan con asistente social, con un nutricionista. ¿Cómo acompañan la carrera cuando es infante? No, yo te diría que los representantes en general en el mundo, no solo en Chile, han ido teniendo cada vez más participación y más intervención por la debilidad de las estructuras de los clubes. Entonces, claro, cuando... Vienen a llenar un vacío. Claro, y que yo no lo critico. O sea, de nuevo, si hay mala fe, claro, no quiero que ni se acerque a la puerta del club. Pero de pronto, si hay buena fe, incluso está colaborando con la formación de un jugador que el día de mañana va a ser destacado, que eso va a terminar siendo positivo para el jugador, para el club y para el representante también, si es una actividad lícita, ¿no? El problema es cuando, claro, en la ausencia de estructura de un club, claro, le empieza a dar un soporte tal al jugador que de pronto pareciera ser que juega para el equipo del representante más que para el club, y han habido problemas graves entre jugadores y sus propios clubes, que como te digo, son niños que partían a los 8 años y a los 17 años se quieren ir del club. Y tú dices, ¿pero cómo? Si esta es su casa. Claro, pero al final el representante le dio todo lo que el club no le dio. Por eso ¿Es una lucha que te ha tocado vivir? No sé si sí, con Everton día a día. En Everton particularmente no, pero en otros clubes con más trascendencia sí. Precisamente por esta falta de estructura de los clubes donde, por otro lado, en otros mercados, tú ves que los representantes entran y salen del club y están en el palco sentados con el presidente y nadie dice nada, porque hay un trabajo conjunto, ¿no? Hay un trabajo que de pronto... si el chico es pobre, no tiene contrato profesional, claro, es menor de edad, no tiene contrato, tiene deficiencia y el representante, no sé, le consigue los zapatitos, un viático o un trabajo para el papá, yo digo, chuta, ¿sabéis que pareciera ser que no le está haciendo tan mal? Salvo que, claro, que cumpla 18 años, pum, me lo saque y se lo lleve quizás dónde. Y ahí me voy a sentir estafado. Es una pregunta muy general, pero con una respuesta muy concreta. Te tocó sobre todo, no en la gerencia de Liga de Competiciones, sino que en la gerencia de selecciones, lidiar con muchos representantes como para pedir autorización. Ahora hay mucha crítica, por ejemplo, que no se prestó a Damián Pizarro, Iván Román para el Mundial Sub-20. ¿Está contaminado el fútbol chileno por representante o no? ¿O hay una consecuencia positiva de su participación hoy día? Es que yo creo que es como ocurre en todas las actividades. Hay buenos, malos, más o menos, pero a nivel pero de... dejémoslo a porcentaje, no sé, estaría mejor sin tanta intromisión, sin tanta injerencia. Es que sería muy iluso creer que un actor relevante, incluso para la FIFA, que lo tiene regulado, uno quisiera que no tuvieran intervención, ¿no? Ahora, cuando yo estuve en la selección, yo tenía contacto con algunos que otros representantes porque se mostraban como facilitadores de situaciones para el beneficio de la propia selección. Debe ser porque, pucha, como llevo hartos años en esto, como que intento llevar buenas relaciones con todos los actores, ¿no? Pero básicamente, si de pronto hay que destrabar una situación, como decía el polaco, que a veces confían más en el representante que en el papá, si hay que destrabar una situación con un jugador en particular por un problema personal, capaz que el representante es tu aliado para destrabar esa situación para que venga la selección. Capaz. ¿No? Quizás no era facilitador, lo complejizaban. No me tocó, afortunadamente no me tocó. No, gracias a Dios no me tocó. O destrabar una situación con un club en particular, ¿no? Porque la relación entre el representante y el club también es mucho más permanente y diaria que la selección. Sin perjuicio que uno se comunica con todos los clubes de los jugadores, sobre todo para las convocatorias. Pero yo no tengo una relación diaria o personal con los directores deportivos de los clubes de Europa, por decirte, ¿no? Sí. Y los representantes a veces sí, ¿no? Pero es interesante esto porque, en el fondo, es una relación a veces buena, a veces mala, necesario no, eso es discutible, pero que muchas veces, por ejemplo, si tú me dices, por ejemplo, el representante puede ser un facilitador para, por ejemplo, el club no quiere prestar a X jugador, oye, échame una mano en esto, supongamos. Uh-huh. Pero resulta también se puede prestar para que después se diga,
este representante influye para que a su jugador lo llame. Claro, O sea, sí. va para un lado y también para el otro. ¿Es tan así? ¿Te pasó, por ejemplo, que alguna vez representantes presionaran para que llamaran a No, jugador a la jamás, selección? jamás. No me pasó ni con Berizzo, ni con Gareca, ni con Nico Córdoba, ni con Sea Miranda, no me pasó nunca. Y es bueno el punto, porque, por ejemplo, si yo recurro al representante de un jugador siendo director de selecciones, más que porque un club quiera o no quiera ceder a un jugador, afortunadamente, como eso está regulado, ¿no? O sea, el jugador tiene que venir sí o sí, la fecha FIFA lo obliga a venir. Entonces, la FIFA ahí juega para ti. Ahora, Iván Román no viene porque esta es una fecha FIFA, entonces el club tiene la facultad. Sí, pero es la voluntad de Sampaoli, se denegó. Claro, Lo y es válido. De hecho, esa norma de la obligación de que los jugadores sean convocados nace por eso, porque si fuese por el interés propio de cada entrenador, ni un entrenador te manda a este jugador claro. y no podría jugar. Entonces, Menos los sub-20. No, entonces menos. Pero esa es la norma, pues es fría, pudo haber existido una persuasión, un Claro, mundial sub-20 pero- realizado en nuestro claro. país, algo histórico, No, después del es 87. que sí, lo que pasa es que cada país va a tener, Argentina hace un mundial, va a traer, Argentina tiene jugadores titulares en Europa que no están Me en su acuerdo que hubo una selección. fecha FIFA que vinieron prácticamente todos los jugadores importantes de Argentina a una pero no, era una fecha de amistoso, no una doble fecha FIFA. Y en Chile no llegaron ciertos jugadores, quizás también, no me acuerdo quién fue el gerente de selección en ese instante, pero también hay un trabajo de persuasión, de habilidad blanda. De Es que poder por eso te digo, convencer uno tiene que entender de producto que del beneficio propio. Claro, son actores y yo necesito que a Chile le vaya bien. Y si a Chile le va bien, a los clubes le va bien, a los jugadores, a la familia, al origen humilde, y si el representante también se ve beneficiado, bienvenido sea. Pero entiendo que, claro, puede malentenderse como que, ok, yo te ayudo con esto y tú me ayudas con eso otro, como una vuelta de mano. Afortunadamente no me ocurrió, básicamente existe? porque... O escuchaste es o que, viste. pucha, es que no es que me esté haciendo el tonto, ¿no? Pero puede ser que exista, sí, puede ser que exista porque en otros países existe, pero básicamente cuando tú entiendes que por el beneficio de todos, ¿no? Tenemos que colaborar todos con todos. Claro, en el momento que se produzca alguna vuelta de mano, algún favor, no, ahí uno tiene que ser lo responsable y prudente en decir, no, este por el beneficio de Chile, no por el beneficio de alguna persona en particular. Claro. Debe ser también porque uno va construyendo relaciones y la gente te va conociendo que uno no intenta no involucrarse en temas de esa naturaleza, ¿no? Pero la línea es muy delgada. ¿Por qué no efectivamente. seguiste en la asociación? ¿Fue un desgaste personal? ¿Una nueva etapa personal? ¿Proyectos distintos? No ¿Encontraste fue- irregularidades en la asociación? No, fue muy sencillo. Me comentan que hay una crisis económica brutal en la NFP previo a la Copa América el año pasado y que hay que hacer una reestructuración. Ese fue el mensaje. No lo terminé de entender sinceramente, pero eso fue lo que me dijeron, ¿no? ¿Y la veías venir? ¿Ah? No, para nada. De hecho, fue previo a la Copa América. Yo estuve 3 semanas en la Copa América visitando todos los hoteles, todos los centros de entrenamiento, dialogando con las selecciones, con los rivales, planificando con el entrenador, los vuelos, los aeropuertos, todo. Fue sorpresivo, pero así fue. ¿Y te tocó vivir la pandemia? Que fue justamente el núcleo de esa negociación malograda de que hoy día la NFP le deba $34 millones a TNT Sports. Sí, no, ahí fue bien violento eso, porque fíjate que cuando Sebastián Moreno me convoca a trabajar con él, cuando es elegido presidente de la NFP, bueno, ahí viene el estallido social, después viene la pandemia, y en medio de la pandemia... Perdón, ¿sabes? yo creo que simplemente para aportarte algo, yo creo que hay que... mucha gente se acuerda de la pandemia, pero no se acuerda del estallido. Y el estallido agarró la mitad de octubre, noviembre, diciembre ya que era donde se supone que tenía que terminar el campeonato, y la pandemia empieza en marzo, febrero, marzo, sí. Claro, sí. cuando recién se estaban jugando 3 fechas, si no me equivoco. Entonces como que hubo una... no se alcanzó a iniciar el campeonato casi y ya... No, Entonces, yo creo que esa cuestión fue... No, porque se termina de forma anticipada el torneo, claro. el 19. Sí. Está todo este drama, quién asciende, quién no asciende, quién no desciende. ¿Qué pasa todo, con la Copa Chile? Sí. Eso, y después viene el otro, que la cuarentena y esto y lo otro. Y por una razón absolutamente de coincidencia, ahí comienza la pandemia, se empiezan a suspender los partidos, que la cuarentena y esto y lo otro. Entre medio sale Sebastián Moreno, entre medio, o sea, no jugamos.
TNT responsablemente seguía pagando su cuota y no había fútbol, Claro. no había fútbol. no ¿Alguien había atendió fútbol. eso? ¿Ah? O bueno, se estaba solucionando todo No, a inmediato plazo. Todo esperando, apagando incendio. Claro. Todo apagando incendio. Esto, llega Pablo Milad, bueno, todo el staff, casi todo el staff sale, del staff, digo, gerencial. Sí. Y por coincidencia de la vida yo me cruzo con el doctor Fernando Yáñez, a quien yo conozco desde la vida, no como un cardiólogo, como Claro, médico. era el director vinculado- sanitario en ese instante. no, él Del NFP, ¿no? Él era el jefe de médico de la selección nacional. Entonces me convoca, me dice, Rodrigo, estamos solos, no hay presidente, bueno, hay que ver, no hay gerente de nada, y bueno, con los dos reuniéndonos, es una locura, porque nos reuníamos todos los días con el ministro primero Mañalich y después París. Enrique París, posterior a Mañalich. que además, claro, el background de Fernando y su conocimiento y el respeto que genera. No sé, esto es una locura. Estamos reuniéndonos con el ministro de Salud todos los días y la gente se está muriendo. Y nosotros es ¿cómo le explico al hincha que yo quiero volver a jugar, pero es más importante que la gente no se muera? Pero es una cosa, éramos así. Fernando y yo, éramos los dos, nadie más. Y fíjate que desarrollamos un protocolo sanitario que, si no me equivoco, fue el primero o el segundo del mundo. Fue la primera o segunda liga del mundo que volvió a jugar con esos protocolos que uno ya quisiera olvidar, ¿no? Sí. Mejor dejarlo No, en- de hecho, mi pregunta iba Sí. si ustedes atendían a esa catástrofe financiera que después y se iban a enfrentar, o sea, que se está enfrentando hoy día la asociación, porque finalmente también los protocolos sanitarios, me acuerdo que estuvo liderándolo ahí Fernando Yáñez con el ministro de Salud, fue muy bien obrado, de hecho Sí. fue ejemplo para el resto de Sudamérica cómo lo manejó Chile, cómo operó en esa situación adversa, pero si atendían respecto a ese volcán que iba a erupcionar después y que lo está sufriendo el fútbol chileno Claro, hoy que día. en teoría se pensaba de que no debió haber sido así porque se hicieron tantos esfuerzos para volver a jugar lo antes posible, para honrar el contrato, ¿viste? Que desde el punto de vista de ese ámbito, de volver a jugar, yo creo que cumplimos plenamente. El problema, claro, el origen viene antes de que se le da término anticipado al campeonato, que se dejaron de transmitir partidos, que te debo partido o que tú me debes a mí. El problema nació antes, ¿no? Claro. No, Y- pero igualmente hay una... A ver, dentro de la... digamos, de tu formación y por supuesto de tu cargo y tu experiencia sobre todo, yo imagino que tiene que haber habido algún minuto, tú dijiste, TNT pagaba todos los meses el fee que digamos que correspondía. Yo imagino que también dentro de la mente de ustedes tienen el pucha, nos están pagando parte del contrato por razones externas, no se está cumpliendo. Fuerza mayor, Por claro. fuerza mayor, claro. Claro. En algún minuto esta me va a llegar. Sí, po. O sea, Y- por, y- no, y claro, por alguna eso te comisión. quería preguntar cómo era ese mensaje, pero interno, como diciendo, oye, muchachos, esta cuestión Sí, no, algún momento va a estallar. Era textual. O no va a estallar porque vamos a hacer las cosas tan bien o vamos a reconstruir esto y vamos a volver a jugar lo antes posible, que vamos a ir dialogando con nuestros socios, porque por otro lado yo tengo la obligación de seguir pagando los salarios de los jugadores, Claro, ¿no? claro. Tengo una responsabilidad con los jugadores, con los entrenadores, con el fútbol joven, con el fútbol femenino, con la familia de los jugadores, yo sigo funcionando. Entonces, muchachos, acá tratemos de jugar responsablemente. En ese minuto la ministra Cecilia Pérez, oye, solo van a volver a jugar si el ministro de Salud me autoriza, así, y los clubes dicen, oye, pero además de que tengo que soportar esto, y más tengo que invertir en protocolos sanitarios, y Claro. gasto, y pérdida. Bueno, pero por otro lado había que volver a jugar. Yo creo que ¿no? actuaron bien, objetivamente, o sea, No. obraron bien en ese punto, pero a lo que me refiero que no hubo paralelamente quizá alguna comisión que se comenzó a generar, alguien que pusiera, no sé, una red flag, releamos el contrato, que sale a todo evento, tienen que existir tal cantidad de partidos transmitidos por la estación. Es que fíjate que yo A todo creo que no. Yo creo que se pensó que intentando construir esto de manera responsable, de la mano del gobierno de turno, con los clubes, con gente que entendía esta actividad, con TNT actuando de muy buena fe, ¿no? Construyendo modelos de partidos sin público, entendiendo que al socio había que darle el mejor producto posible. Yo creo que nunca se vio venir que esto iba a terminar como terminó, sinceramente. O sea,
estaba mala la situación, pero no... Y aparte, no, aparte con un caso único como una pandemia que yo creo que nadie sabía lo que iba a pasar. No, para nada, estaban de solucionando hecho, lo urgente, sí, de también hecho, hay que fíjate trasladarse que- la circunstancia vivida. Sí, claro. yo me acuerdo esto era marzo, abril, y me encuentro con un ex dirigente en un supermercado y me dice, olvídate, me dice, el fútbol no va a volver en años. Así me decía. Pero... Y era como chuta. Y él estaba así, pero preocupadísimo, un tipo de muchísima experiencia. No, Me decía, le creíste y seguro. yo era como, chuta, ¿será tan verdad? Porque claro, nadie había pasado por una pandemia mundial más encima, Claro. pero sí. Oye, nos quedan pocos minutos y quería entrar en un tema peleagudo a ti que te tocó estar adentro. ¿Tú eres partidario de la separación de la federación y la asociación de fútbol? Yo creo que sí. Pero no, como hablamos, como todos los temas se parecen, tiene que ver cómo se hace, qué se hace, quién lidera una, quién lidera la otra. Los derechos de televisión de la selección son de la federación, la liga tiene que ser autosustentable. ¿Lo es hoy día? No, la liga no. La liga está absolutamente subsidiada por la NFP en general. Un porcentaje altísimo de la ANFP se financia con los recursos que genera la selección adulta masculina, no la femenina ni los juveniles. Pero es un modelo que ha existido siempre, pero si eso se estructura de manera racional, de manera responsable, con FIFA, con Conmebol, se entiende que la distribución de los dineros tienen que ser como deben ser, porque además los intereses de una federación y de una selección no necesariamente son los intereses de los clubes. Ahora, debiesen complementarse y tratar juntos. Pero esto ya existe en España, existe en Inglaterra. Yo creo que las mejores prácticas y uno tendría que intentar replicarla, aplicarla, y que yo creo que nadie estaría en desacuerdo, salvo que no se haga bien. Ese es el temor, porque si no se hace bien, termina mal, ¿no? Claro, es que por eso te digo el tema, que tú tocas un punto súper radical y fundamental en esto. Como la NFP sigue subsidiada por la plata de la federación, es difícil que arriba digan, oye, sí, separémosla. No existe quizá ese temor de que llegue ya con la... Está todavía en trámite la nueva sociedad la modernización de la ley de sociedades anónimas, que llegue un momento en que haga una intervención mucho más fuerte, por ejemplo, de un gobierno, decir, ¿sabes qué más? Esta cuestión se corta. ¿No se estará como jugando muy en el límite? Es que mira, yo creo que hace un par de meses se estaba jugando muy al límite, pero te quiero decir que yo creo que ya se tomó conciencia de que esto va, o sea, esto es en serio, ¿no? Y la separación, yo creo que como título es menos relevante que después cómo lo aterrizamos. No, claro. Con el tema de los dineros, con el tema de la responsabilidad, Un proceso. quién hay un presidente uno, un presidente otro, quién le rinde cuentas a quién. Yo creo que eso es mucho más relevante, porque incluso hasta lo que sí me da un poquito de susto es que se llevan a cabo muchas discusiones a nivel legislativo que están absolutamente alejados de la realidad, ¿no? Respecto de cómo aterrizar estas cuestiones. Entonces, claro, el titular es bonito. Pero después, claro, capaz que no sea ni siquiera factible de aplicar lo que se termine aprobando. Entonces, claro, terminaría siendo un problema mayor. Pero ha habido intención de elaborar llamémoslo así, un proyecto que pueda separar ambas. Sí, no lo conozco en profundidad, los clubes no lo conocemos en profundidad todavía, pero entiendo sí que hay conciencia de que esto va a ocurrir. Claro. Y que hay que organizarlo como corresponde. De lo contrario, vamos a terminar igual o peor que como estamos ahora, ¿no? Sí. Mal luego que, o sea, hay una presión de la olla, ya está, ya la evolución en su clímax va a ocurrir. ¿Por qué no funcionó el proyecto Gareca? ¿Sabes que yo soy partidario de que si cualquier persona en ese cargo tuviera quizá la oportunidad de poder elegir a alguien con un perfil, sería Gareca nuevamente? O sea, dadas las circunstancias del pasado de Gareca y las cartas que tenía sobre la mesa para poder escoger a alguien. Pero ¿por qué no funcionó la era Gareca en lo deportivo? Fue un fracaso total. Sí, bueno, esto es fútbol y los resultados son los que te indican si funcionó o no funcionó.
Yo te diría que la evaluación que se hizo en su minuto tenía que ver con su experiencia previa en Perú, con éxito, con clasificación, con supuestamente jugadores de inferior calidad, supuestamente, porque eso es relativo, un tipo experimentado, con un manejo de grupo probado, y con una experiencia que se creía que podía ser replicable a Chile. Sí. Y yo te diría, sin entrar en detalles finos, nos pudimos dar cuenta que no fue replicable. Claro. No, Tú tuviste muchas negociaciones con él directamente, ¿no? Sí, no muchas tampoco. Ya. Bastas. La decisión del director de la federación fue relativamente, no rápida, pero no tampoco... Había un convencimiento previo, incluso antes del análisis de las propuestas que yo compartí con el directorio, ¿no? De alternativas, digamos. Pero él te describió un mapa, una ruta a seguir, un proyecto deportivo. Sí, y que el mismo que más o menos ustedes han conocido. ¿Qué no cumplió de aquello? Es que más que yo creo que cumplió. Yo creo que cumplió con yo te diría que yo no me siento engañado por él. Yo creo que el tipo, y como declaraba, te haya gustado más o menos, o haya profundizado más o menos, el tipo siempre se demostró como es, hizo lo que dijo que iba a hacer o que había que hacer. Después fue en la mitad del camino, con algún tipo de contradicción, de que algún juego no lo voy a llamar, lo terminó llamando, como que se fue medio adecuando a las circunstancias, y ahí hubo alguna que otra contradicción, y que eso también generó algún ruido en el grupo, que dañó también el proceso, ¿te fijas? ¿Y no hubo desinterés, crees tú, en los momentos que él... Yo estoy de acuerdo cuando él declaraba, cuando se le cuestionaba sus largas estadías en Buenos Aires. Sí. Su no asistencia a los estadios. Su no asistencia a los estadios. Él decía, todo se puede manejar desde afuera. Sí, yo puedo coincidir en cierto punto. Pero también yo creo que refleja, más allá de las decisiones tienen una parte tangible, pero una parte también que se proyecta. Hay que ser y parecer. Claro, parecer. Entre paréntesis, está bien delegar, pero hay matices también. Existe el equilibrio. Está todo desequilibrado en Gareca. Cuando tú decías, por ejemplo, que de repente el grupo lo sentía, y nosotros como medio de comunicación también decíamos, chuta, este gallo está jugándose un clásico y él está en Buenos Aires. ¿Lo podéis ver por televisión? Sí, pero no es lo mismo. No, y yo creo que también es un tema de ser y parecer, y un tema de forma y de fondo. Porque el otro día escuchaba una nota de que Scaloni, por ejemplo, vive en España. Claro. ¿No? Pero claro, nadie critica que Scaloni no vaya a ver el fútbol argentino. Que por otro lado, el 90% de los jugadores de Argentina juegan en Europa, no juegan en Argentina. Claro, en una circunstancia totalmente distinta. Claro, no, y otro grupo, otros donde Argentina éxitos ya tenía deportivos. una base donde escoger. Acá había que reinventar el fútbol chileno desde lo deportivo y nombres propios nuevos, después de una generación La idea exitosa. no es caer en la trampa de si ganó es bueno y si perdió es malo. No, porque en este caso, claro, Scaloni es intocable porque le fue bien. No, el tipo ha desarrollado un proyecto que le permite vivir en España y tener éxitos deportivos, y eso uno no lo puede negar. Pero claro, hay un tema de forma también, que incluso ante la convicción de Ricardo Gareca, que no era estrictamente necesario estar, probablemente entender un poco y saber y ser un poco empático con el medio, de que evidentemente sí, para el técnico no dirige por lo que digan los medios ni los hinchas, pero también hay un tema de identidad, ¿no? Que de pronto yo creo que a eso te refieres tú, que de pronto haber estado un poquito más en Chile podría haber ayudado un poco incluso a que el medio, que si bien tampoco fue tan negativo con él, hasta que el equipo empezó a perder, fue muy positivo. De hecho, le facilitó la llegada, ¿no? El ambiente que había. En la previa. Claro, y sobre claro. todo en Albania, Francia, Copa América, hasta ahí. Yo creo que fue. No, y el nombre de él había consenso absoluto. A diferencia, acuérdate de Eduardo Berizzo, que a mí me tocó estar con él a mí me tocó una cosa impresionante en Viña, en Valparaíso, para los Panamericanos. Sí. Chile ganaba y lo insultaban igual. Entonces, en Sausalito lo escupían ganando. Entonces, claro. Ahora, Berizzo también cometió esa misma equivocación de estar distante con los medios, porque, por ejemplo, si tú me hablas del paralelo de Scaloni, él tiene entrevistas 1 a 1 con periodistas argentinos constantemente. Ricardo Gareca hizo también una rueda de prensa con distintos medios de comunicación al inicio, pero después se
separó totalmente de los medios nacionales. Esa no presencia también en los estadios, no presencia con los medios de comunicación tradicionales o las áreas deportivas de medios también convencionales. La ausencia también de constancia en los microciclos. Eso se puede haber estipulado previamente. Claro, ¿no? es que tiene que ver con no quiero reiterar. O sea, no, yo te digo como para, en gerente de Greenwich siempre queremos una sugerencia, una propuesta, como un mea culpa o algo como una crítica constructiva para no volver a cometer los mismos errores. No, por eso. Tiene que ver con esta inestabilidad dirigencial, gerencial, que, claro, porque los entrenadores se sostienen o no de acuerdo a los resultados, pero claro, cuando le vas cambiando el interlocutor al entrenador o al presidente o a los propios clubes, la inestabilidad va generando estos vacíos que de pronto no quedan escritos en ninguna parte. Eduardo Berizzo vive en Chile, su esposa es chilena, le fue mal, pero en el fondo son procesos que uno esperaría capturar la parte positiva, pero que no se alcanza a capturar para que quede para el próximo proceso, porque vuelve a cambiar la gente, vuelve a cambiar el gerente, vuelve a cambiar el presidente, entonces no digo que los proyectos tengan que durar 10 años intocables, ¿no? Pero las partes positivas que sean... Lo que pasa es que hoy en Chile es súper popular decir, pongamos una bomba, empecemos todo de nuevo. Sí, pues, y avanzáis claro, un poquitito y pues ya sabéis que saquemos todo y empezáis de nuevo. Yo creo que todos los procesos tienen cosas buenas y cosas malas, pero tenéis que, ser capaz de rescatar, oye, ¿sabéis que esto quedó? Dejemos esto. Quedó esto, tomémoslo claro, de aquí. y agarrar el ego, dejarlo de lado, y lo positivo del que vino antes lo rescato y le doy yo continuidad. creo que cuesta y en el fútbol especialmente, yo creo que cuesta mucho eso hoy en día de... que tiene esa pata bien como dices tú, del ego, decir, yo hice esto. Claro. Y nadie me ayudó. Yo creo que también hay un poco eso. Y eso en la industria del fútbol de hoy, en el fútbol moderno, en la MLS, en la Premier League, en las 5 ligas más importantes del mundo, estos inversionistas o estos propietarios extranjeros, no es tema esta cuestión. Todo lo que hizo él, yo lo capture porque me sirve a mí y le servirá al que venga después. El tema político no entra mucho. Esto es una actividad deportiva, económica, de entretenimiento, de innovación y ese es el focus, ¿no? Claro, No se quedan en estas conversaciones que a veces... Perdón, estamos en los segundos finales, Rodrigo. Sí, solamente para refrendar lo que tú dijiste. Fíjate que a mí me tocó conversar con un gerente de un club europeo en un congreso. Y fíjate que es tan así lo que dices tú, que por ejemplo hay clubes europeos que tienen regulado todo, absolutamente todo. Y para evitar precisamente esto de que, es que yo hice esto, yo hice esto otro, por ejemplo, en las memorias de los clubes y en todo lo que sea fotos oficiales está absolutamente estipulado que en las fotos sale, ponte tú, los jugadores, el cuerpo técnico y el presidente, ponte tú. Y no sale nadie más. Bien. Nada que mira, que el amigo de no sé quién sí también salga en la foto, Todo estipulado. todo estipulado. O sea, aquí nadie se viene a subir el chorro de... Y nadie se ofende porque esta es una empresa que cotiza en la bolsa, que está regulada, entonces no hay espacio a la creatividad antigua, por eso hablaba yo del fútbol moderno, claro. Y en conexión, que nos queda los últimos segundos, en conexión a lo preestipulado, de acuerdo a los acuerdos previos, en un trabajo que se debe respetar, Nicolás Córdoba ni siquiera debe pensar en tomar la selección mayor, ¿cierto? De acuerdo al acuerdo previo que se sostuvo con él, que era encargado de las fuerzas juveniles del país. Sí, mira, ni siquiera debe pensarlo, ¿no? Es que estoy de acuerdo contigo y la respuesta sería porque de otra manera estaríamos yendo en contra de lo acordado, más que con ir o no ir a la mayor, es con respetar o no respetar el proceso de selecciones juveniles. Porque hoy día Córdoba, Nico, es tema porque es el entrenador de la sub-20, pero claro, tratando de educar a la gente, él es el jefe técnico de selecciones juveniles. Además dirige la sub-20. Claro. Él es la cabeza
de un proyecto integral donde su ayudante es el de la 17, el de la 15 es el ayudante del de la 17, donde todos trabajan con todos, los microciclos son todos, hay una selección sub-13, hay un proyecto robusto de selecciones Jefe juveniles. técnico de las selecciones juveniles. Súper eh, bien acotado su cargo. no, O sea, no y debería él- extenderse. Ahora, por una situación de apagar el incendio, tiene que con Sebastián Miranda hacer una nómina contra No, y Perú. cuando estaba yo, cuando fue a paralelamente al Ecuador, Mundial. cuando dirigió acá, clasificados. Son situaciones excepcionales. Para poder respetar el proyecto deportivo que tanto intentamos proteger, no debiera ni pensar en tomar Claro, porque de lo la contrario, selección mayor. ocurre lo que estábamos hablando, que no solo cambian los presidentes, los gerentes, ahora cambian los entrenadores, los jefes técnicos, y se desarma todo un proyecto que de verdad se logró construir de manera muy seria, muy sólida cuando yo estuve, y trabajan de manera extraordinaria. Entonces, yo no me quedaría exclusivamente o con los resultados de este mundial, o si se demoran más o menos en encontrar al técnico de la mayor. Yo creo que hay que resguardar y proteger este proyecto. Y Nico lo ha declarado públicamente, de Sí. hecho. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por contrario. Muchas profundizar. gracias, Rodrigo. No. Encantado. Queremos Un a placer. veces en tratar de generar una propuesta, una sugerencia por un bien mayor, un bien común, que es mejorar el fútbol chileno. Así que te agradezco tu buena Al disposición y contrario, voluntad. Estamos en la misma. Muchas gracias. Gracias, Muchas Rodrigo. Gracias, Rodrigo Polaco Golver, y despedimos este 13º capítulo del Gerente en The Clinic gracias a Hyundai. Dicen que el futuro es cambiarlo todo, pero en Hyundai creemos que también se trata de encontrar el equilibrio, porque si queremos un mundo mejor, necesitamos avanzar con energía, pero también con conciencia. Descubre la evolución híbrida con los modelos Kona, Tucson y Santa Fe. Más eficiencia, más autonomía, más reflejo de un mundo mejor. Conócelos en Hyundai.cl. Esto fue El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. El Gerente.